corriente eléctrica, la bibliografía Searls, Maschiliani y Friedman, el volumen 2 de Física Universitaria con Física Moderna, la 12ª edición. Vamos a estudiar electrodinámica, o sea, dejamos ya la electrostática y comenzamos con la electrodinámica, que es el estudio de las cargas en movimiento. En electrostática, el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero. Los electrones libres se mueven al azar en todas las direcciones, por lo que no hay un flujo neto de carga en ninguna dirección. En el conductor de la figura no existe campo eléctrico y, por ejemplo, un electrón se mueve al azar muy rápidamente desde el punto P1 hasta el punto P2 en un tiempo delta t. Si ahora está presente un campo eléctrico producto de haber aplicado una diferencia de potencial a los bornes del conductor, entonces aparece una fuerza eléctrica sobre los electrones que lo desplazan a una distancia B sub d por delta t hasta el punto P2. Entonces, además del movimiento rápido al azar, que es del orden de 10 a la 6 metros por segundo, también hay un movimiento lento del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo de las partículas en dirección de la fuerza eléctrica. Por lo tanto, existe una corriente eléctrica neta en el conductor. La carga que fluye a través de una superficie transversal del conductor en la unidad de tiempo es lo que se denomina intensidad de corriente eléctrica. Se mide en amperes y es igual a 1 coulomb sobre segundo. La definición de ampere fue modificada en mayo de 2019. Veamos el sentido de circulación convencional de la corriente eléctrica. Es el sentido de las partículas positivas en los metales, o sea, en el mismo sentido que el campo eléctrico. Supongamos dos materiales diferentes, uno con portadores de carga positivos y el otro con portadores negativos de carga. En ambos casos, el sentido de la corriente eléctrica convencional es en el mismo sentido del campo eléctrico. Para conocer la cantidad de carga que atraviesa una superficie transversal del conductor, entre dos instantes de tiempo, t1 y t2, debemos realizar la integral entre estos valores de tiempo de la corriente por el diferencial de t. Veamos la velocidad de deriva, también llamada velocidad de arrastre o velocidad de desplazamiento. En este circuito tenemos una pila, un conductor y una lámpara. Se establece en el circuito eléctrico una corriente que es constante en todos los puntos de ese circuito. Se llama corriente directa o corriente continua, a diferencia de la corriente alterna que circula por los electrodomésticos de casa, por ejemplo. Vamos a considerar una variable n que depende del tipo de conductor, y esta variable se llama concentración de partículas cargadas por unidad de volumen. Se mide en 1 sobre metro cúbico, depende del material conductor y lo podemos obtener de tabla en principio. Q es la carga que tiene cada partícula y diferencial de Q es la carga que fluye en el tiempo diferencial de t. Por lo tanto, ese diferencial de Q es la carga de una partícula por el número de partículas que se obtiene de hacer n por el volumen. El volumen es la superficie transversal del conductor por el desplazamiento, que es la velocidad de deriva por el diferencial de t. Si dividimos diferencial de Q con respecto al diferencial de t, obtenemos la intensidad de corriente eléctrica. Se define la densidad superficial de corriente al cociente entre la corriente y la sección transversal del conductor. Entonces J es igual a la concentración de partículas por unidad de volumen por la carga y por la velocidad de arrastre o desplazamiento.
Algo a tener en cuenta. La corriente es constante en todos los puntos del circuito, no así J, porque en la pila la sección transversal es mayor que en el alambre. Entonces J en la pila es menor que J en el alambre. N se asocia a cada electrón, o mejor dicho, a cada átomo le vamos a considerar un electrón de conducción. Entonces, si agarramos un átomo de cobre, vamos a suponer que ese átomo de cobre entrega un electrón en el proceso de conducción. ¿De dónde vamos a obtener el N? De tabla, en principio. Si no, podemos multiplicar el número de Avogadro por la densidad del material y lo dividimos por la masa molar. Y eso también nos da el valor de N, teniendo en cuenta, entonces, de vuelta, que cada átomo entrega un electrón en el proceso de la conducción. Bueno, J es una magnitud vectorial y la corriente es una magnitud escalar. La velocidad de deriva se obtiene dividir J por N y por Q. Veamos la resistividad eléctrica. En los conductores, la densidad superficial de corriente J es proporcional al campo eléctrico y a las propiedades que tiene el material. Para ciertos metales, a una determinada temperatura, el cociente entre estas magnitudes E y J es una constante. Y esto se llama resistividad eléctrica del material. Esta relación constituye la ley de Ohm microscópica, descubierta por George Ohm alrededor de 1826. La unidad de resistividad eléctrica es el ohm por milímetro cuadrado sobre metro, aunque en las tablas se suele reemplazar la sección por metro cuadrado, entonces directamente la resistividad se da en ohm por metro. Acá tenemos esta tabla donde todos los valores de resistividad están a 20 grados Celsius para distintos tipos de materiales, conductores, semiconductores y aislantes. Podemos ver cómo cambiando el material, la plata o el cobre, por ejemplo, cambiamos la resistividad. Una variable también importante es la inversa de la resistividad, que se llama conductividad eléctrica, sigma. Sigma tiene unidades de metros sobre ohm por milímetro cuadrado. Son las inversas de la resistividad. ¿Cómo varía la resistividad con la temperatura? La resistividad de un conductor metálico se incrementa al aumentar la temperatura. Entonces los iones vibran con mayor amplitud, lo que hace más probable que el electrón en movimiento colisione con un ion. Entonces esto dificulta la deriva de los electrones a través del conductor y con ello se reduce la intensidad de corriente. La resistividad entonces de un metal está representada por esta ecuación lineal, donde ρ sub 0 es la resistividad a una temperatura de referencia. T sub 0 es la temperatura de referencia, que puede ser 0 o 20 grados Celsius. T es la temperatura a la cual queremos calcular la resistividad y alfa es un coeficiente de temperatura de la resistividad, en 1 sobre grados Celsius. Aquí vemos una tabla de esos valores de alfa a 20 grados Celsius. Todos tienen valor positivo, salvo el no metal, que es este grafito, donde el alfa es negativo, lo que indica que en un grafito, si uno aumenta la temperatura, baja la resistividad. Y aquí tenemos el gráfico de resistividad en función de la temperatura. Si nos paramos en T sub 0, que es la temperatura de referencia, ahí trazamos la recta, que tiene una pendiente de alfa por ρ sub 0, y esta recta es la que aproxima
a la verdadera curva de variación de resistividad con respecto a la temperatura. En los semiconductores y los superconductores, la resistividad también tiene otras expresiones matemáticas. En un semiconductor, la resistividad disminuye a medida que aumenta la temperatura. Y en los superconductores hay una temperatura crítica debajo de la cual la resistividad se va prácticamente a cero. Esta superconductividad fue descubierta en 1911 por el físico holandés Ons. Descubrió que a temperaturas muy bajas, inferiores a 4.2 Kelvin, la resistividad del mercurio disminuía repentinamente hasta cero. Actualmente se busca lograr superconductividad a temperatura ambiente. La resistencia eléctrica. Supongamos un conductor de sección transversal S y longitud L, sometido a una diferencia de potencial V entre sus extremos. Allí se establece entonces un campo eléctrico que va a ser proporcional a la densidad superficial de corriente, E igual a ρ por J. Como el campo eléctrico es la diferencia de potencial dividida a la longitud del conductor y la densidad superficial de corriente es corriente dividido superficie, entonces la diferencia de potencial en los extremos del conductor es igual a ρ por L sobre S por I. Al término ρ por L sobre S se le llama resistencia eléctrica del conductor y es la capacidad de oposición a la corriente que presenta ese material. Y ahora la ley de Ohm llamada macroscópica es denominada así porque se puede medir con instrumentos, es igual a V igual a R por I. ¿Sí? La diferencia de potencial en los extremos de un conductor es la resistencia interna, es la resistencia que tiene el conductor multiplicado por la intensidad de corriente que se establece a través del mismo. Acá a la derecha, arriba a la derecha, vemos dos símbolos del elemento resistor. Y lo que podemos ver es que en cierto rango de temperatura, si asumimos que la longitud y la sección permanecen constantes con la temperatura, la resistencia también varía con la temperatura, siguiendo la misma relación lineal que la resistividad con respecto a la temperatura. Esta relación de corriente y tensión da como resultado una línea recta donde la pendiente es 1 sobre R, se llama conductancia eléctrica y es la inversa de la resistencia eléctrica. Veamos el cálculo de la resistencia para un flujo de corriente radial. Supongamos un cilindro hueco de radio interno A y radio externo B, donde la corriente fluye de manera radial, del interior del conductor hacia el exterior, no a lo largo del mismo, como veníamos viendo. Entonces, la sección transversal por la que viaja la carga no es constante, sino que varía 2pi por A por L en la superficie interna a 2pi por B por L en la superficie externa. Para una capa cilíndrica delgada, ¿no es cierto?, de radio interno R y espesor diferencial de R, la resistencia es diferencial de R igual a ρ, diferencial de R sobre 2pi por R por L. Entonces, si integramos entre A y B el diferencial de R, podemos obtener la resistencia de ese cilindro hueco. Las cargas pasan a través de todas las capas entre los radios A y B, por eso la resistencia total se calcula con la integral entre esos radios. Veamos la fuerza electromotriz ideal. Aquí está el símbolo a la derecha de una FEM simbolizada con epsilon. Es de corriente continua, tiene un terminal positivo que es el terminal de mayor longitud. El otro terminal de menor longitud es un terminal de potencial negativo.
Bueno, la fuerza electromotriz es energía por unidad de carga. Es un término inadecuado porque no se trata de una fuerza. Su unidad es la misma que la diferencia de potencial, que es el vol. Los dispositivos que producen FEM son las pilas, las baterías, los generadores eléctricos, las celdas solares, etc. Estos dispositivos convierten una forma de energía, la química, la mecánica, la térmica, etc., en energía potencial eléctrica y la transfieren al circuito donde se encuentran conectados. Una FEM ideal mantiene la diferencia de potencial constante entre sus terminales, independientemente de la corriente que pasa a través de ella. Por eso, cuantitativamente, la fuerza electromotriz es la magnitud de esa diferencia de potencial. Veamos solamente entonces una fuerza electromotriz ideal, sin resistencia interna, como la de la figura de la izquierda. En este caso, el circuito se dice abierto. Asociada a esa diferencia de potencial hay un campo eléctrico, tanto dentro como fuera de la fuente. Si observamos dentro de la fuente, una carga positiva experimenta una fuerza eléctrica, pero la fuente genera un campo eléctrico denominado no electrostático que produce una fuerza también no electrostática opuesta a la fuerza eléctrica y de igual valor. O sea, de esta manera, sobre la partícula no hay fuerza neta aplicada. El origen de esta fuerza no electrostática depende del tipo de fuente de fuerza electromotriz. En este caso proviene de las reacciones químicas que dan lugar a la FEM. Entonces, si una carga Q se desplaza desde el terminal B hacia el terminal A en el interior de la fuente, la fuerza no electrostática realiza una cantidad positiva de trabajo sobre la carga. Este desplazamiento es opuesto al de la fuerza electrostática, por lo que la energía potencial asociada a la carga se incrementa en una cantidad igual a Q por V sub AB. Como las fuerzas son iguales, resulta que la FEM es igual a V sub AB. Entonces, el trabajo total sobre la carga es 0. Consideremos ahora un circuito eléctrico donde conectamos un alambre conductor de resistencia R a los terminales de la fuente de fuerza electromotriz. Esta situación se denomina circuito eléctrico cerrado. Con solo el alambre conductor conectado a la fuente se llama cortocircuito y no es aconsejable realizar. La diferencia de potencial entre los terminales A y B establece el campo eléctrico dentro del alambre, que es el que hace circular la corriente eléctrica desde el terminal de mayor potencial, que es el A, hacia el de menor potencial, que es el B. La fuerza electromotriz es igual a la diferencia potencial entre los terminales A y B, y es igual al producto de I por R, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, podemos conocer el valor de intensidad de corriente eléctrica si conocemos el valor de FEM y el valor de la resistencia. Esta intensidad de corriente es muy elevada para un valor bajo de R en el caso de conexión del alambre en forma directa a la fuente. Con una fuerza electromotriz ideal, o sea, sin resistencia interna, los campos eléctricos electrostáticos y no electrostáticos, también llamados coulombianos, no coulombianos, son iguales en módulo y opuestos en el sentido. Aquí vemos que el campo no coulombiano, que aplica desde B hacia A, es el responsable de la fuerza electromotriz. Y el campo coulombiano, que aplica desde A hasta B, es el que genera la diferencia potencial entre los extremos A y B. Si conectamos a la pila una resistencia de carga, entonces
la fuerza electromotriz es igual a la diferencia potencial entre A y B y es igual a la caída I por R. Entonces, en el circuito cerrado se sigue cumpliendo que los campos coulombiano y no coulombiano son vectores opuestos. Consideremos ahora una fuerza electromotriz real. Esto implica que la pila o la batería tiene una resistencia interna. Esta resistencia interna suele ir aumentando con el paso del tiempo. Vamos a conectar la pila a un circuito que tiene una carga R. Medimos la diferencia de potencial entre los extremos A y B de la pila a través de un voltímetro conectado en paralelo y medimos la corriente del circuito con un amperímetro conectado en serie. Ahora, la diferencia de potencial entre A y B es la fuerza electromotriz de la pila menos la caída de potencial en la resistencia interna. Y esto es igual a la caída de potencial en la resistencia de carga. Podemos ver entonces que el campo electrostático es menor al campo no electrostático. De esta ecuación podemos obtener la ley de Ohm generalizada, que tiene en cuenta a la resistencia interna de carga. Entonces, si la fuerza electromotriz es ideal, la resistencia interna es 0 y la corriente es fuerza electromotriz sobre R. Y diferencia de potencial entre los extremos A y B igual a la FEM. Cuando aparece resistencia interna, entonces la corriente ahora disminuye porque aumenta la resistencia del circuito. Vamos a estudiar que estas resistencias están en serie y se suman. Por eso que influye fuertemente el valor de la resistencia interna en el valor de la corriente que suministra la batería. Veamos los cambios de potencial alrededor de un circuito. Aquí tenemos una batería de 12 volt con el terminal negativo conectado a tierra. Esta conexión indica que ese punto está a 0 volt. Por lo tanto, el terminal positivo de la batería se encuentra a 12 volt. Después tenemos la resistencia interna que vale 2 ohm, una resistencia de carga que es 4 ohm y por la ley de Ohm generalizada podemos deducir que la corriente es 2 amperes. Entonces, vamos a graficar los potenciales en función de las distancias del circuito. Entonces, comenzamos en el terminal negativo con 0 volt, viene la FEM que aplica 12 volt hasta el terminal positivo, luego se mantiene constante, aparece la resistencia interna que produce una caída de potencial de 4 volt y en 8 se estabiliza hasta que vuelve a encontrar la resistencia de 4 que produce una caída de 8 volt y terminamos en 0 volt, el punto donde partimos. Veamos la energía y la potencia en los circuitos eléctricos. Mientras una carga circula por un circuito eléctrico, hay un cambio en la energía potencial, que es igual al valor de la carga, Q por B sub AB. Si Q es positiva y B sub AB, que es igual a B sub A menos B sub B, también es positiva, la energía potencial disminuye a medida que la carga cae del potencial A hacia un potencial más bajo, B sub B. La energía Q B sub AB es entregada o transferida hacia el resistor de carga por la batería. Recordemos que en la batería se produce una conversión de energía química en eléctrica, por lo que esa energía Q por B sub AB es energía que se extrae de la batería. Es de interés estudiar la rapidez con la que se entrega o se extrae energía de un circuito, y a eso se le llama la potencia eléctrica. En el caso de un circuito resistivo puro, la potencia es I cuadrado por R o B sub AB al cuadrado sobre R.
y si aplicamos esa potencia en un determinado tiempo, tenemos tenemos calor que entrega esa energía. Esta expresión es debida al efecto Joule, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo hemos aprovechado la energía que disipa una resistencia. Es importante cuando uno compra una resistencia, no solo el valor de la resistencia, sino el valor de la potencia máxima que es capaz de disipar. Si no, vamos a producir un sobrecalentamiento o la podemos llegar a dañar a esa resistencia eléctrica. Veamos la potencia de salida de una fuente de fuerza electromotriz. Tenemos una fuente que tiene una fuerza electromotriz epsilon y una resistencia interna R, conectada a través de conductores ideales a una carga que puede ser una lámpara o un faro, como el ejemplo. El punto A está a un potencial mayor que el punto B. Entonces la corriente sale de la fuente por el terminal A y se pasa por la carga y vuelve al terminal B. En el interior de la batería pasa del terminal B hacia el terminal A y el circuito es un circuito cerrado. La batería provee energía al circuito externo y la rapidez con la que entrega esa energía es la potencia, que es igual a la diferencia de potencial entre los extremos A y B por la corriente. Como esa diferencia de potencial AB depende de la FEM y de la resistencia interna, la potencia entregada es epsilon por I menos I cuadrado por R. Epsilon por I es la potencia de la fuente, o sea, la rapidez de conversión de la energía química a eléctrica. E I cuadrado por R es la potencia disipada en la resistencia interna de la fuente. Entonces, la diferencia de estas potencias dan como resultado la potencia eléctrica neta de salida de la fuente, o sea, la rapidez a la que la fuente entrega energía eléctrica al circuito. Potencia de entrada a una fuente de FEM. Entonces ahora vamos a suponer que tenemos una batería con una fuerza electromotriz de menor valor que la que se obtiene a través de un alternador, por ejemplo. La corriente establecida en el circuito ahora se dirige hacia la batería. Se dirige hacia la batería al terminal A, pasa de A a B y sale de B y vuelve hacia el alternador, y ahora la corriente circula al revés. En este caso, la diferencia potencial entre los extremos A y B de la batería es la fuerza electromotriz más I por R. Entonces la potencia es epsilon por I más I cuadrado por R. Es decir, epsilon por I es la energía eléctrica que se convierte en química a una tasa de ese valor, epsilon por I. E I cuadrado por R es la tasa de disipación de la energía interna de la batería. La suma de las dos es la potencia eléctrica total de alimentación a la batería. Comercialmente no se utiliza la potencia, sino la energía medida en kilowatt hora. Un kilowatt es 1000 watts y la hora tiene 3600 segundos, así que un kilowatt hora es 3,6 por 10 a la 6 joule. Para calcular toda la energía que consumimos, tenemos que integrar entre los periodos de tiempo bajo análisis la potencia y a través del tiempo. Veamos el teorema de la máxima transferencia de energía. Tenemos una batería que tiene una resistencia interna R que no está esquematizada, que tiene una diferencia de potencial B sub AB igual a B directamente. Suministra una corriente I a una carga variable
y que está simbolizada con esta R variable. Entonces, lo que queremos es conocer el valor de la carga que permite obtener la máxima transferencia de energía de la fuente. Entonces, como B es igual a I por R, resulta que la potencia es I cuadrado por R. Y a través de la ley de Ohm generalizada, esto es fuerza electromotriz sobre R más R, elevamos al cuadrado y tenemos la potencia como una función de la resistencia de carga. Queremos ver cuándo esta potencia es máxima. Entonces vamos a tomar la derivada de la potencia con respecto a R, la igualamos a 0 y encontramos este punto crítico. Aquí no necesitamos evaluar la derivada segunda de P con respecto a R dos veces, porque ya sabemos que hay un mínimo de potencia, que es cuando no tenemos resistencia de carga. Entonces este valor corresponde al máximo de potencia. Si hacemos un gráfico de potencia en función de resistencia de carga, vemos que para resistencia de carga 0, la potencia es 0. Para una resistencia de carga que tiende a un valor muy grande, infinito, también la potencia se hace 0. Entonces, cuando la resistencia de carga toma el valor de la resistencia interna de la batería, la potencia toma el valor máximo, epsilon cuadrado sobre 4R. Ahora, se llama rendimiento del circuito a la relación entre la potencia entregada al exterior, I cuadrado por R, y la potencia total de la fuente, que es epsilon por I. Vemos que para máxima transferencia de energía, este rendimiento es igual a un 50%. Por último, veamos la teoría de la conducción metálica. En un modelo microscópico de la conducción eléctrica en un metal, cada átomo cede uno o más de sus electrones externos. Estos electrones libres colisionan con iones estacionarios positivos. Si no hay campo eléctrico aplicado, los electrones se mueven en línea recta entre las colisiones en direcciones aleatorias. Si existe campo eléctrico, las trayectorias se curvan debido a la aceleración causada por las fuerzas del campo eléctrico. La rapidez media del movimiento aleatorio, como decíamos anteriormente, es del orden de 10 a la 6 metros por segundo, mientras que la rapidez media de deriva es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. El tiempo medio entre las colisiones se llama tiempo libre medio tau. Entre colisiones, los electrones ganan energía en virtud del trabajo que el campo eléctrico realiza sobre ellos y transfieren algo de esa energía a los átomos del material conductor. Esto lleva a un aumento de la energía interna y la temperatura del material. Por eso los conductores que conducen corriente eléctrica se calientan. Aquí tenemos una esfera en un plano que se mueve a través de obstáculos. Esto sería un modelo semejante al que tiene un electrón circulando en un conductor sometido a un campo eléctrico. Vemos que el campo eléctrico es el responsable de que aparezca fuerza sobre las cargas. Esta fuerza es la responsable de que haya aceleración y esa aceleración modifica la velocidad de las cargas. V sub 0 es la velocidad que tiene el electrón en un tiempo t igual a 0 segundos. Y en un tiempo t igual a tau, la velocidad se incrementa a través del valor de la aceleración. Finalmente, vamos a considerar la velocidad de los electrones V sub 0 en t igual a 0. Entonces, la velocidad media es la aceleración por ese tiempo medio. Y como esta velocidad media de desplazamiento es la que afecta el valor de J, podemos encontrar una expresión de la resistividad en función de tau. Si n y tau son independientes del campo eléctrico, entonces la resistividad es independiente de
del campo eléctrico. Y el material conductor obedece a la ley de Ohm. Aquí vemos un ejemplo de tau a 20 grados Celsius para el caso del cobre. El valor resulta del orden de 10 a la menos 14 segundos. Eso implica que ocurren colisiones del orden de 10 a la 13 colisiones por segundo.